Las cifras oficiales sobre el número de personas desaparecidas puede ser espeluznante. En Rusia se producen unos 100,000 casos de desapariciones al año y en Estados Unidos más de 500,000. La mayoría de ellos aún suelen ser encontrados, pero algunos llevan décadas desaparecidos. Las posibilidades de encontrar a una persona después de más de 10 años son muy escasas, pero existen casos así. En este video, te hablaré de 15 personas que han sido encontradas con vida muchos años después de su desaparición. Disfruta el video. Positivamente ella misma, Denise Bolzer. Denise Bolzer desapareció el 17 de enero de 1985. La mujer no se presentó a trabajar ese día, pero fue vista retirando una pequeña cantidad de dinero de su cuenta. Nadie la vio después. La única pista que encontró su marido Chuck fue una nota en la nevera. Decía que su cónyuge había sido secuestrada. Chuck fue el primer sospechoso, pero tras una prueba de polígrafo se retiraron los cargos. Unos meses después de la desaparición, Denise fue acusada por el jefe de la oficina de robar un dinero de la organización. Pero el caso no llegó más lejos. En 1996 la policía encontró los restos de una mujer asesinada. Una comparación de los registros dentales mostró muchísimas similitudes con la mujer desaparecida, pero un agente de policía siguió creyendo que Denise estaba viva e incluso creó un sitio web dedicado a la búsqueda. Un investigador privado de Florida se ingresó por el lugar. Consiguió encontrar a Denise con vida en 2002. Resulta que la mujer desaparecida se había cambiado de nombre y se había ido a Florida por iniciativa propia. Allí volvió a trabajar como contable y formó una nueva familia. La mujer admitió más tarde que estaba cansada de las presiones de su jefe, pero nunca confesó haber robado el dinero de la empresa. Steve Carter. El hombre que se encontró a sí mismo. Steve Carter siempre supo que era un niño adoptado. A los 4 años, una familia de Nueva Jersey lo adoptó y le dio una infancia feliz. Sin embargo, las preguntas sobre su infancia mantuvieron ocupado al hombre. No entendía por qué no recibió su partida de nacimiento hasta un año después de nacer. Además, según el personal del orfanato, sus padres biológicos habían sido hawaianos. Pero entonces, ¿cómo podía haber nacido rubio y de ojos azules? Steve intentó buscar información sobre sí mismo y un día leyó la historia de una chica desaparecida, Carlina White. Fue cuando también decidió visitar el sitio web del Centro de Menores Desaparecidos y Oprimidos. Imagina lo asombrado que se quedó cuando se encontró allí una foto del niño y una imagen de la supuesta apariencia del adulto desaparecido. El sketch era increíblemente parecido al propio Steve. El hombre se puso en contacto con el centro y se sometió a una prueba de ADN. El resultado demostró que Steve tenía razón y que de hecho era el niño desaparecido. El verdadero nombre de Steve es Marks Moriarty. Nació en enero de 1997, hijo de un veterinario y una artista. En junio de 1997, su madre Charlotte fue a la tienda llevándose a su hijo de 5 meses y desapareció. Un mes después, agentes de policía detuvieron a una mujer con un bebé en brazos. Se presentó con un nombre falso y mintió sobre los orígenes de su hijo, diciendo que el padre del niño era hawaiano. La madre fue ingresada en un hospital psiquiátrico y el pequeño Marks fue enviado a un orfanato. El padre y la hermana menor de Jennifer intentaron contactar al chico, pero fue en vano. Se alegraron muchísimo cuando se puso en contacto con ellos por su cuenta y Steve finalmente resolvió el misterio de sus orígenes. Jaycee Lake Dugard, secuestrada por sus cónyuges. El 10 de junio de 1991, Jaycee, de 11 años, volvía a casa del colegio y estaba esperando el autobús en la parada. En ese momento, un coche plateado se acercó a la chica y una mujer salió corriendo de él y obligó a Jaycee a entrar en el habitáculo. Entre los testigos del secuestro se encontraban sus compañeros de clase y su padrastro, que no tuvo tiempo de alcanzar a los autores en bicicleta. Sus secuestradores eran un matrimonio, Philip y Nancy Garrido. Durante 18 largos años sufrió malos tratos y tuvo 2 hijas de Philip.
la primera de las cuales nació cuando Jaycee solo tenía 14 años. El misterio del secuestro se resolvió el 26 de agosto de 2009, cuando la familia Garrido se convirtió en objeto de interés de un agente de control. Philip y su esposa fueron entonces detenidos y Jaycee y sus hijas volvieron con la familia. El 2 de junio de 2011, Philip Garrido fue condenado a 431 años de prisión y su esposa Nancy a 36. El aventurero Arthur Gerald Jones. Arthur trabajaba como corredor de bolsa en Chicago y desapareció sin dejar rastro en 1979. La policía creyó que había sido víctima de un crimen y el hombre fue declarado muerto. Sin embargo, más de 30 años después, Gerald Jones fue encontrado. Resulta que el hombre había dejado todo. Había abandonado a su mujer y a sus 3 hijos para empezar una vida nueva. Durante todo este tiempo, Arthur había estado utilizando documentos falsos y trabajando en un casino de Las Vegas. Aquí es donde fue encontrado. El hombre de 73 años fue detenido por 4 cargos a la vez, incluido el uso de documentos falsos según una orden judicial. El recuerdo del regreso de Edgar LaTulip. Edgar LaTulip tenía 21 años cuando desapareció. El joven tenía una discapacidad intelectual y vivía en un hogar para discapacitados en Canadá. El día que desapareció, subió a un autobús y lo que le ocurrió después se borró por completo de su memoria. Lo más probable es que sufriera un traumatismo craneal. Durante 30 años no se le pudo encontrar. Resulta que había estado viviendo bajo diferentes nombres en la zona de Niágara todo ese tiempo. Pero un día recordó de repente su nombre y pidió a un asistente social que lo comprobara. Una prueba de ADN confirmó posteriormente que se trataba del mismo Edgar LaTulip, que había desaparecido hacía 30 años. Su madre, Sylvia Winson, se puso muy contenta cuando supo que su hijo estaba vivo. Timothy Carney, obsesionado con la fe. Un joven de 25 años desapareció el 28 de septiembre de 2004. Ese mismo día se dirigía como de costumbre a una iglesia evangélica cercana para la oración matutina, que comenzaba a las 7 de la mañana. Nadie lo vio en el servicio, pero a las 8:20 llamó a su supervisor para informarle que llegaría tarde al trabajo debido a una fuerte lluvia. Carney nunca llegó a su lugar de trabajo y dejó de establecer contacto. Timothy fue dado por desaparecido durante 7 años, pero fue encontrado con vida el 23 de septiembre de 2011. El hombre se negó a revelar su paradero y sus padres llegaron a la conclusión de que su obsesión por la fe era la razón de este comportamiento. El ermitaño Carlos Sánchez Ortiz de Salazar. Cada uno de nosotros nos enfrentamos a la fatiga acumulada a su manera. Algunos lo afrontamos saliendo con amigos, otros escuchando música y otros simplemente dando un paseo en el parque. Pero el protagonista de hoy eligió un camino especial. Carlos de Salazar era un médico español que desapareció a finales de 1996 a la edad de 26 años. Todo iba muy bien en su vida. Era muy inteligente y acababa de licenciarse en psiquiatría. Pero un día, Carlos no se presentó a trabajar y dejó de contestar el teléfono. Los padres del joven acudieron a la policía, pero su búsqueda no fue exitosa, y en 2010, Carlos de Salazar fue declarado muerto. A finales del otoño del 2015, 2 buscadores de setas italianos se encontraron en un profundo bosque tras salirse de una ruta de senderismo. Allí, vieron una extraña criatura parecida a una cabaña. Un hombre que se presentó como Carlos de Salazar se acercó a ellos e incluso les mostró sus documentos. El hombre les dijo que vivía allí desde principios de 1997 cuando decidió recluirse. En todo ese tiempo nunca se había encontrado con un ser humano, pero como había sido visitado por otros buscadores de setas, decidió abandonar el lugar para dirigirse a otro sitio. Carlos permitió que le fotografiaran a él y a sus documentos y pidió a sus invitados que le dejaran en paz. Los buscadores de setas se pusieron inmediatamente en contacto con las autoridades locales con pruebas de su hallazgo. En cuanto a los padres de Carlos, recibieron noticias del paradero de su hijo. Volaron inmediatamente a Italia, pero por desgracia para ellos, la cabaña ya estaba vacía.
Los padres y la hermana del desaparecido declararon posteriormente que aceptaron plenamente su decisión de convertirse en ermitaño y que estaban contentos de que estuviera vivo. No se sabe dónde está ahora Carlos de Salazar. Criminal desaparecida Michelle McBullen. Michelle McBullen estaba criando sola a su hijo. En 2008 se robó $2,000 de una iglesia. Poco después de que la policía descubriera el robo, Michelle llevó a su hijo con sus padres y desapareció. Los familiares acudieron a la policía sospechando que la niña era víctima de un delincuente y había sido secuestrada. Pero la policía creía que Michelle no estaba desaparecida, sino simplemente había huido. Durante 3 años no hubo noticias de la mujer, pero en 2011 por fin la encontraron y la policía tenía razón. Solo intentaba librarse del robo. La asesinada Petra Paschitka resultó estar viva. Esta joven de 24 años desapareció en 1984, cuando Petra no acudió a la fiesta de cumpleaños de su hermano y dejó de ponerse en contacto con él. Sus padres acudieron a la policía, pero no pudieron encontrarla. Más tarde, en 1985, se capturó a un asesino en serie que confesó haber matado a la niña, pero su cuerpo nunca se encontró y el autor se retractó de su confesión. Se denunció la desaparición de Petra durante 5 años, pero luego fue declarada muerta. En 2015, la policía recibió una llamada en Düsseldorf de una mujer que se identificó como la señora Schneider. Informó de que habían robado en su casa. Cuando la policía llegó al lugar, pidió a las víctimas sus documentos de identidad, pero no los tenía. Fue entonces cuando descubrió que Petra Paschitka se ocultaba bajo un nombre falso. La mujer no quiso decir por qué lo había hecho y se negó a hablar con su familia. Xiomara Gray, la chica enamorada. Cuando la chica tenía solo 14 años, inició una relación íntima con Andrew Tafoya de 19. Los padres de Xioma se opusieron a la aventura y presentaron una denuncia policial contra el novio de su hija. En marzo de 2007, Tafoya fue detenido por abusar de un menor. La relación entre los padres y la niña había mejorado, pero de repente, el 13 de diciembre de 2007, Xioma no fue al colegio y no volvió a la casa. La madre de la niña dio la voz de alarma por la noche e inmediatamente se puso en contacto con la policía. Los investigadores averiguaron que Andrew Tafoya había sido puesto en libertad el 12 de diciembre, y lo más probable es que Xioma se hubiera marchado con él. También desapareció una cura blanco del aparcamiento donde trabajaba el tipo. Las cámaras de videovigilancia cercanas al colegio de la niña registraron que este coche en concreto fue visto el día de la desaparición. La policía puso en marcha una investigación y la búsqueda de Xioma. A pesar de las sugerencias de que la pareja se había ido a México, fue imposible encontrarlos. No fue hasta 2010 cuando un investigador privado descubrió accidentalmente la cura blanco cerca de Acapulco. La policía reanudó entonces la búsqueda activa. Xioma Gray fue encontrada y de vuelta a casa el 5 de octubre de 2011. En enero de 2012, Andrew Tafoya fue condenado a 2 años por secuestrar a una menor. Richard Chequeredia, víctima de una madre angustiada. Rick, un niño de 6 años, nació y creció en el seno de una familia numerosa, pero sus padres, Shannon y Michael, se peleaban constantemente y finalmente decidieron divorciarse. Por el bien de su hijo, llegaron a un acuerdo para la custodia legal compartida. De este modo, el padre pudo ver al hijo que quería mucho a su papá. Michael era oficial del ejército estadounidense, por lo que tuvo que marcharse en viaje de negocios. A su regreso, descubrió que Shannon había cambiado el acuerdo y ahora el hombre no podría ver más a su hijo. Además, unos días después, Rick y su madre habían desaparecido. Aterrorizado, Michael acudió a la policía, pero durante 2 años la búsqueda no dio ningún resultado. El hombre sugirió entonces que la madre de su exmujer podría estar implicada en la desaparición. Pronto llegó la policía a casa de la abuela del niño desaparecido. La búsqueda no fue concluyente. Los agentes estaban a punto de marcharse, pero uno de ellos decidió apartar una cómoda, debajo de la cual encontraron un estrecho pasadizo secreto donde se encontraba la angustiada madre y su hijo. Durante 2 años, la abuela y la madre del niño la habían mantenido encerrado para evitar que viera a su padre. Shannon y su madre fueron detenidos en el acto y el pobre Rick pudo por fin tener una vida feliz con su padre.
Julián Hernández, el niño que descubrió accidentalmente su secuestro. En agosto de 2002, el Departamento de Policía de Alabama recibió una llamada de una mujer angustiada. Informó que su hijo Julián, de 5 años, había desaparecido. La policía buscó inmediatamente al niño, pero no pudo encontrarlo. Mientras tanto, Julián Hernández llevaba una vida normal con su padre en Ohio. No tenía ni idea de que le habían secuestrado, porque a sus 5 años simplemente no entendía lo que había pasado. Cuando fue a la universidad, resultó que su número de seguridad social coincidía con el de un chico desaparecido de Alabama. Así fue como Julián descubrió que había sido víctima de un secuestro por parte de su propio padre 13 años antes. La madre del niño estaba increíblemente feliz de reencontrarse por fin con su hijo, mientras su padre era condenado a prisión. Sin embargo, Julián no guarda rencor a su padre, ya que le dio una infancia decente y le enseñó mucho. La nueva vida de Michelle Whitaker. La vida no ha sido fácil para esta mujer de Carolina del Sur. Tras un matrimonio fracasado, empezó a buscar alcohol e incluso fue detenida por conducir ebria. El 16 de agosto de 2002, Michelle desapareció. Fue vista por última vez saliendo de su camión en un aparcamiento de Spartanburg. Tras la desaparición de la mujer, su madre se puso en contacto con la policía. Los investigadores interrogaron a la conductora del camión y a su exnovio Jonathan Wick. Sin embargo, ninguno de ellos estuvo implicado en la desaparición. La policía seguía creyendo que Michelle había sido asesinada por Jonathan, porque este ya estaba cumpliendo cadena por el asesinato. Sin embargo, en la investigación no había ninguna confesión, ningún cadáver, ni pruebas de ningún tipo. El 13 de octubre de 2005, el sheriff del condado de Spartanburg recibió una carta anónima en la que se informaba que Michelle Whitaker estaba muerta y su cuerpo se encontraba cerca de un estanque en Landrum. Los policías que llegaron al lugar no encontraron nada y el caso se cerró. En el verano de 2008, una mujer de Oregon vio una emisión sobre la desaparición de Michelle y la reconoció como su compañera de piso. Llamó al sheriff de Spartanburg y la denunció. Más tarde resultó que Michelle había decidido empezar de nuevo su vida y simplemente se había ido a vivir a otra ciudad. Hombre desconocido llamado Benjamin Kyle. En la madrugada del 31 de agosto de 2004, un empleado de Burger King encontró a un anciano cerca de un contenedor de basura. Estaba completamente desnudo, con heridas en la cabeza y rastros de picaduras de hormigas. El hombre fue hospitalizado, pero no llevaba identificación. Además, no recordaba lo que le había ocurrido, ni su nombre ni su edad. Unos días después, le dijo a la enfermera que recordaba su nombre y que se llamaba Benjamin. El apellido de Kyle ya había sido completado por el personal del hospital. Tras recibir el alta, Kyle vivió en el centro de acogida de Graceham's Men's Shelter y trabajó a tiempo parcial como fregaplatos. El hombre fue invitado a programas de televisión y apareció en las noticias, pero nunca se encontró a ninguno de sus familiares. No fue hasta el año 2015 cuando la genealogística Colin Fitzpatrick consiguió averiguar su verdadero nombre. Benjamin Kyle resultó ser William Burgess Powell, nacido el 29 de agosto de 1948. Sin embargo, se desconoce qué le ocurrió al hombre que perdió la memoria. Amanda Berry, Michelle Knight y Georgina Lynn. Michelle fue la primera chica desaparecida. Desapareció a la edad de 21 años el 23 de agosto de 2002, el día en que debía comparecer ante el tribunal para reclamar la custodia de su hijo. La policía pensó entonces que la chica simplemente habría huido y estaba escondida en algún lugar. Amanda Berry desapareció el 21 de octubre de 2003, un día antes de cumplir 17 años. La policía supuso que la niña se había escapado de casa. Una semana después, el teléfono de su madre recibió una llamada de un desconocido que decía que su hija estaba viva. La policía declaró entonces la desaparición de Amanda, pero la búsqueda activa fue infructuosa. Georgina desapareció a los 14 años el 2 de abril de 2004. La niña fue vista por última vez el día de su desaparición en una cabina telefónica a la salida del colegio. Las 3 chicas de Cleveland fueron secuestradas en años diferentes, por lo que la policía no tenía forma de relacionarlas entre sí. Sin embargo, más tarde se descubrió que todas habrían sido víctimas del mismo hombre, Ariel Castro.
El hombre mantenía encerradas a las niñas, abusaba de ellas y las violaba periódicamente. Todo este horror duró 10 años, pero en 2013, Ariel salió de casa y se olvidó de cerrar la puerta principal. Amanda aprovechó esa oportunidad, empezó a pedir ayuda y fue escuchada por el vecino más cercano, Charles Ramsey. El hombre acogió inmediatamente en su casa a Amanda y a su bebé, hijo de Ariel. Charles llamó entonces a la policía y las otras 2 chicas también fueron liberadas. En agosto de 2013, Ariel Castro fue condenado a condena perpetua y un mes después se ahorcó en su celda. Y esto es todo por mi parte. Si te ha gustado el video, no olvides calificarlo, suscribirte al canal y hacer clic en la campana para obtener notificaciones de nuevos videos. Para mí tu actividad es mi mejor recompensa. Gracias por tu atención. Hasta pronto. Adiós. Adiós.